Dios les bendiga a todos los que nos están acompañando esta noche, este martes, un poco caluroso, pasado por lluvia aquí en Alajuela. Sean bienvenidos todos ustedes, haciendo un culto diferente, pero estamos unidos a la distancia por la situación que atraviesa el país. Agradecerle a todos los que están viendo esta transmisión. De antemano le pedimos disculpas porque somos novatos en esto, estamos haciendo esfuerzos para poder llegar a cada uno de ustedes. Entonces vamos a iniciar con una oración como acostumbramos para que Dios tome el control de este momento y poder servirle a Él, dar el culto a Él. También quisiera pedir disculpas por los sonidos externos que puedan haber, porque estamos en un lugar un poco improvisado y estamos mejorando cada día más para hacer estas transmisiones de la mejor manera, que sea agradable, que podamos disfrutarlo, que podamos compartir. Y la idea es ir creciendo como iglesia, como comunidad cristiana, y para todas las personas de la iglesia Camino al Cielo, gracias por apoyarnos, gracias por apoyarse usted mismo, porque como dice el dicho, ¿verdad? Unidos es como se hace la fuerza, y cordón de dos dobleces no se puede quebrar o romper tan fácilmente. Dios, gracias por este momento, por la oportunidad que nos das de servirte, de adorarte, de glorificarte. Toda la honra, toda la gloria sea para ti. Te pido que tú tomes este momento, este culto, aunque diferente, Señor. Tú estás presente, así lo creemos en tu nombre, creemos en tu Hijo, creemos en tu Espíritu Santo, y damos el control a ti. Te pido que tú nos ayudes a hacer las cosas bien, a hacer las cosas con excelencia para ti, porque tú te mereces hacer las cosas que nosotros hagamos, hacerlas de la mejor manera, y esto glorifica tu nombre, Señor. Te pido que este mensaje pueda llegar a cada una de las personas que están dispuestas a escucharlo, que han sacado un momento en su rutina, en sus labores, en sus quehaceres. Aunque estamos viviendo una situación complicada aquí en nuestro país, Señor, tú estás con nosotros, la iglesia está unida, la iglesia está creyendo que tú estás con nosotros todos los días, que tú nos guías, que tú nos ayudas a continuar adelante, Señor, que tú bendices nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras casas, Señor, y que tú tienes el control de todo. Dejo este momento en tus manos y te pido que podamos alabar, glorificar tu nombre, porque para eso estamos haciendo esto. No queremos figurar, no queremos, Señor, aplausos, no queremos, Señor, felicitaciones, sino queremos que tu mensaje, que tu poder, que tu palabra llegue a cada una de las personas, donde quiera que ellos estén. Te pido que tú nos ayudes a sacar esta tarea adelante y que toda la honra sea para ti. A continuación, Eberto nos va a ayudar un poquito con un canto para que podamos no perder esa costumbre que tenemos de glorificar a Dios por medio de los cantos. Entonces los voy a dejar un ratito con Eberto y ya casi nos vemos. Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor. Vamos a levantar ese ánimo. Somos Dios, y si vivimos, para Él vivimos. Dice así: levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo
levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nueva fuerza tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado seas para siempre, mi Señor. Porque en estos momentos difíciles y duros queremos andar de tu mano. Solo agarrado de tu mano quiero estar, Señor. Por favor, no me sueltes, sí, Señor de la gloria. Porque tú eres lindo, eres precioso, eres maravilloso. Gracias, Señor, por hacernos tu Hijo. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y sentir tu fortaleza en mí. Oh Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarme fuerte de tu mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. En Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Eres lindo, maravilloso, eres precioso y santo. Para ti sea la adoración, para ti sea la alabanza, Señor. Bendito pueblo cuyo Dios es Jehová. Por siempre le exaltará y le adorará.
postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos y postrémonos. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es nuestro Dios. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Seguiremos adorando al Señor. Sigamos en contacto. No se aparten de cada culto, ¿verdad? Porque el Señor viene y nosotros estamos dando alabanza, porque Él viene por nosotros. Dios los bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Para todos un abrazo a la distancia. Bueno, para darle la bienvenida a todos, agradecerle también al hermano Berto por sacar de su tiempo, por compartir su talento, su música con nosotros. Para ponerlos un poquito en contexto, la iglesia Camino al Cielo ha dedicado los martes, que regularmente a nivel de su historia, o a lo largo de su historia, hemos tenido cultos normales. De hace un tiempo para atrás hemos decidido dedicarlos al estudio de la palabra de Dios. Hemos desarrollado algunos temas de doctrinas básicas y fundamentales, tales como la Trinidad, la persona de Jesucristo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo. Hemos visto la formación de la Biblia, también historia de la iglesia, y hoy corresponde el tema de la naturaleza del ser humano. Un tema muy importante, bastante importante, y vamos a tratar de desarrollarlo. Espero que usted traiga su Biblia, que usted pueda seguir los pasajes, inclusive si tiene alguna pregunta, algún comentario, pueda hacerlo a través de los comentarios de Facebook, y nosotros vamos a tratar de poder interactuar con usted que está en su casa. El objetivo de este tema es conocer el propósito y la voluntad de Dios para el ser humano, no como una filosofía, no como ciencia, sino como la palabra de Dios. Hay un filósofo alemán, o hubo un filósofo alemán que dijo que la vida no tiene sentido, básicamente que venimos de la nada y vamos hacia la nada. Entonces la vida en sí misma no tiene ningún propósito.
Y esta es una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento de su vida: ¿cuál es mi propósito? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Habrá algo después de la muerte? Y el único libro que puede responder esas preguntas de manera creíble es la palabra de Dios, y es la Biblia. La Biblia nos dice de dónde venimos, cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro futuro. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de filosofía, no es un libro de historia. Por lo tanto, este estudio no se basa en teorías científicas o pseudocientíficas, sino que les estoy diciendo teorías porque son solamente eso, teorías, no son hechos comprobados. No se basa en filosofías o huecas sutilezas, como decía el apóstol Pablo, sino que para explicar el origen y el propósito del ser humano vamos a basarnos en la palabra de Dios. Hay muchas teorías que quizás usted conoce y ha escuchado a lo largo de su vida, quizás se lo enseñaron en la escuela, en el colegio, comentó en la universidad, comenta en su trabajo, con sus amigos, escucha comentarios, escucha historias, qué sé yo. La más famosa es la teoría del Big Bang, que nos dice que en algún momento de la nada, no sabemos cómo, por qué o quién lo hizo, pero hubo una explosión. Y hoy todo lo que vemos, todo lo que conocemos, fue origen de eso. Por supuesto, eso es una teoría y no es un hecho científico. Hay otros que dicen que, bueno, estamos aquí por puro azar, y para que exista vida tienen que existir muchos universos, ¿verdad? Esos son teorías, no son hechos científicos. Y el famoso darwinismo, como la evolución y la selección natural, dice que nosotros venimos de una especie más simple, y esa especie más simple viene de otra especie más simple. No saben por qué ni cómo una célula, que tampoco saben de dónde salió, fue evolucionando a algo más complejo hasta convertirnos en lo que somos hoy. Y hay muchos seguidores de estas teorías. Y nótese, ¿verdad? Estoy diciendo teorías, no son hechos científicos. Inclusive afirman muchos que venimos del mono, ¿verdad? Yo no sé, pero mi abuelo no era un mono, ¿verdad? Mi papá tampoco. Entonces no hay nada creíble para poder sustentar estas cosas. Nosotros hoy nos vamos a basar en la palabra de Dios, vamos a ver cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, por qué Dios crea al ser humano, por qué lo hace tan diferente, tan especial, por qué le da tanto valor y cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Creemos firmemente en que el ser humano, tanto usted como yo, somos una criatura, y una criatura necesita de un creador. Una criatura no se puede hacer solo, necesita de alguien que lo cree. Este creador es el Dios de la Biblia, y es lo que nosotros creemos, confesamos, predicamos y enseñamos. Y por eso al principio decía que esto es importante, porque ante tantas corrientes, tantas teorías, tantas filosofías, tantos conceptos, tantas explicaciones, tratan de darle un sentido a la vida, al ser humano, pero muchos, o quizás la mayoría, no llenan ese espacio, no traen la respuesta a la vida, pero la palabra de Dios creemos firmemente que sí lo hace. Entonces vamos a ver de dónde es que venimos, y nuestro origen podemos rastrearlo hasta el Dios mismo. Yo le invito a usted, si usted tiene su celular cerca, si no lo está usando para ver esta transmisión, o si no, que vaya a su Biblia, ¿verdad? Si la tiene por ahí, Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a ver el origen del ser humano. Voy a utilizar una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción bastante más actualizada a nuestro lenguaje. Entonces espero no se confunda, y usted puede seguir la lectura también a través de este video. Entonces dijo Dios en el versículo 26 de Génesis capítulo 1: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean
cielo, o donde estaba Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en esta reunión ellos acuerdan hacer al ser humano. Y dicen que sea como nosotros. Entonces el ser humano podemos sacar en conclusión que es como Dios. No es igual a Dios, pero somos como Dios, según la palabra misma. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a la imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Ahora, esto de imagen, ¿verdad? Muchos creen que Dios se parece a un ser humano en la parte física. Esto no es lo que enseña la palabra de Dios, esto no es lo que significa. Entonces, ¿qué significa ser imagen de Dios? No tiene que ver nada con un cuerpo físico, no quiere decir que Dios tenga ojos, que tenga oreja, que tenga boca, que tenga manos, que tenga pies. No, ¿por qué? Porque en Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, cuando se habla de imagen de Dios, se refiere, escuche bien esto, al carácter mismo de Dios. Usted en su vida está impreso el carácter mismo de Dios, ¿verdad? Entonces, quizás usted puede decir, entonces Dios se enoja mucho, o Dios es muy sonriente, ¿verdad? No, hay tres características fundamentales que transmiten ese carácter de Dios a través de una persona. Jesús Adrián Romero tiene una canción, ¿verdad?, que dice, ayer te vi, y él menciona que vio a Dios en un niño de la calle, en una de sus letras. Y esto es posible, porque nosotros transmitimos esa imagen de Dios, no en la parte física, no en la parte visual, sino en el carácter que Dios tiene. Dios nos da esos atributos a nosotros. Básicamente lo podemos explicar en 3 puntos. Dios da voluntad al ser humano. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da libre albedrío. Nos da el derecho de poder tomar decisiones, de elegir, de querer hacer o de abstenernos de hacer. Dios pone eso en el ser humano. Y Dios, con todo su poder, con toda sabiduría, nunca obliga al ser humano a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque Él mismo quiso que el ser humano tuviera voluntad. Desde el primer ser humano que Él creó. También nos dio una parte moral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Si yo le preguntaría a usted qué es pecado, o cómo usted sabría decir o definir qué es pecado, qué es bueno y qué es malo, quizás muchos dirían, bueno, lo que está en la Biblia, que Dios nos permite hacer es lo bueno, lo que Dios nos prohíbe hacer, o abstenernos o alejarnos de, es pecado. Pero ¿qué pasa con toda esa gente que no tiene en su mano la palabra de Dios? Nunca ha escuchado de un Jesús, nunca ha escuchado de un único y sabio Dios, así como usted ha tenido el privilegio y la oportunidad de hacerlo. Bueno, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que aún los gentiles, nos dice Pablo, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios. ¿Cuál es la ley escrita de Dios? Pues la Biblia. Muestran que conocen esta ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, o sea, en su vida, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien indican que están haciendo lo correcto. Entonces, no nos podemos quitar la Biblia y el ser humano no tiene excusa para saber o para decir que él no sabía que eso era incorrecto. Por eso es que podemos ir a cualquier cultura, y cualquier cultura, por ejemplo, va a ser malo el asesinato. También la propiedad se respeta en todas las culturas, ¿verdad? Y ellos no tienen Biblia. Entonces, es un atributo que Dios ha puesto en el ser humano. Nos dio voluntad para poder elegir y nos dio una parte moral para que sepamos qué es bueno y qué es malo. Y el tercer atributo que Dios nos da, que es semejante a Él, es autoridad. El ser humano, tanto el hombre como la mujer,
como la joya de la corona de la creación. Es lo más especial, lo más maravilloso que hay en la creación. ¿Por qué? Porque Dios quiso que fuera así. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice que Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. A ninguna criatura Dios le dio esa potestad. A la única fue al ser humano que le dio autoridad sobre todas las cosas. Y David en un salmo me lo explica así: cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos y la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Todo eso Dios lo transmitió en nosotros, lo imprimió en nosotros, y David lo entiende así: los pusiste a cargo de todo lo que creaste, de todo, y los sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Esto es una ley que está en el universo. Esta ley fue creada por Dios y nos dice que nosotros tenemos la autoridad sobre todas las cosas: los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Usted puede notar en este pasaje, Dios nos dio autoridad sobre el cielo, nos dio autoridad sobre la tierra y nos dio autoridad sobre las aguas. Solo a una criatura, solo al ser humano, Dios le permite tener este privilegio. Y si nosotros hacemos un pequeño análisis, hoy en día nosotros hemos conquistado los cielos, hemos conquistado la tierra, hemos sometido a cualquier animal del campo, de la selva, del desierto, inclusive también en las profundidades del mar, que conocemos solo una pequeña parte, pero el ser humano ha conquistado todo esto, y esto es porque Dios así le ha placido. No es porque nos hemos desarrollado tanto que somos autosuficientes, sino es porque una ley natural que Dios ha puesto eso, y las leyes son precisamente eso. Las leyes no se pueden romper, no se pueden quebrantar, por más que queramos, las leyes van a permanecer. Y esas tres características, voluntad, autoridad y moralidad, está en cada uno de los seres humanos, y eso es irrevocable, eso no lo podemos quitar. Entonces, en este primer punto podemos rastrear nuestro origen hasta Dios. Así, si usted va al espejo en este momento y usted se mira en su espejo, así como usted se ve, así Dios pensó al ser humano. Así creó Dios al primer hombre, a la primera mujer. Así como usted se ve en el espejo, Él no creó algo más simple para que evolucionara. No tenemos prueba de ello científica. La Biblia no nos dice, no nos enseña eso, sino nos dice que Él crea al hombre y a la mujer. Ahora, el ser humano, para ir avanzando un poco, podemos ver algunas características de él antes de su caída y después de la caída. Cuando se refiere a la caída, esto quiere decir cuando el hombre se rebela en contra de la ley de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Entonces es un estado anterior y un estado posterior a este momento que el hombre desee ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, para hacerles un pequeño resumen, antes de la caída, en el famoso relato de Génesis, en el huerto de Edén, les voy a decir algunas cosas que el hombre contaba. Dice que el hombre estaba en una relación directa con Dios. Ustedes no sé si se puede imaginar eso. Dios era el que los guiaba, Dios era el que los aconsejaba, Dios les enseñaba, Dios estaba con ellos, Dios les protegía, porque ellos estaban en una relación directa con Dios. Ellos trabajaban en el huerto de Edén, gracias a Dios no estaban ahí descansando todo el día, sino, de hecho, si ustedes recuerdan, Dios les da el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Entonces también trabajaban en el huerto. Había una ausencia del pecado, el pecado no dominaba sobre el hombre, no dominaba sobre la mujer. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Si el pecado no existía, entonces por ende, imagínense cómo era en ese momento. No había mentira. Entonces no podíamos mentir, ni tampoco nos mentían a nosotros. No había engaño, no había orgullo, no había odio, no había rencor, no había dolor, no había sufrimiento, no había muerte, no había miedo, no había vergüenza, no había enfermedades, no había divorcio, no había machismo. Ustedes saben que se hubieran divorciado Adán y Eva, ¿verdad? Hasta ahí hubieran obligado la raza humana, si se ponen a pensar en eso. Bueno, no había machismo, ni había feminismo, no había corrupción, no había drogas, no había gripe, no había coronavirus, ¿verdad? No había ningún tipo de enfermedad. En ese estado, antes de la caída, y así fue como Dios diseñó el plan para el ser humano, en perfecta plenitud, en perfecta y plena felicidad, ¿verdad? Donde fuéramos personas óptimas, que pudiéramos desarrollarnos, que pudiéramos convivir con las demás personas que Dios tenía planeado traer a esta tierra. Ahora, entonces, ¿cómo es que pasamos de un estado tan bueno a un estado tan deprimente como es hoy en día? Bueno, en Génesis 3, capítulo 3, se narra esta historia, ¿verdad? Para algunos, tal vez los que no están muy familiarizados con la palabra de Dios, tal vez ven esto como un cuento, donde la serpiente dicen que era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día preguntó a la mujer, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en el huerto de Edén y en este estado, la Biblia no nos lo dice. Pero bueno, un día de tantos que ellos estaban ahí, dice que esta serpiente se acerca a la mujer y le pregunta, nótese la pregunta: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Él lo dice con un poquito de sarcasmo, como diciéndole: ¿es en serio que ustedes no pueden comer de ningún fruto? De tantos frutos que hay aquí, ¿es en serio que Dios les dijo que no comieran de esto? Obviamente el diablo estaba creando una oportunidad. Entonces la mujer le dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, en el versículo 2. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. De todos los que hay, solo hay uno que no se nos permite. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Este es el argumento que Dios les da al ser humano. Simplemente, no lo coman, no lo toquen, no lo vean, no hagan absolutamente nada con él. Tienen libertad para todos los demás. Ahora, Dios les da un mandato, ¿verdad? Pero ellos tenían una característica que era la voluntad. Entonces por eso Dios les da esta información, porque si hubieran sido robots, ¿verdad? Dios no necesita darles esta información, porque ellos podían tener voluntad y elegir hacerlo o no hacerlo. Ahora el diablo responde: no morirán. Dice, respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios. El diablo sabía que nadie podía ser igual a Dios, ¿verdad? De hecho dice que cuando él quería, o cuando él se rebeló contra Dios, dice que él quería ser como Dios. En Isaías, no igual a Dios, porque el mismo diablo sabía que nadie puede llegar a la altura de Dios. Pero el diablo les da este argumento. Dice, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, aquí hay dos argumentos. El de Dios, que les dice que si comen de este árbol van a morir. Y el del diablo, que les dice, si comen se van a ser más sabios, más inteligentes, van a ser como Dios. Entonces, ellos tenían la voluntad de elegir entre uno y otro. Y esto hoy llevado a nuestras vidas. Quizás usted se ha puesto a pensar algunas veces en esto y dice: ¿por qué Adán y Eva hicieron eso? Si yo hubiera estado en ese lugar, posiblemente no lo hubiera hecho, ¿verdad? Y ahí lo tenían todo, tenían la protección de Dios, el cuidado de Dios, no había enfermedades, no había preocupación, no había muerte. Pero traigamos eso hoy en nuestras vidas. Hoy por hoy, ¿verdad? Bueno, ahí ya pasó, mañana no sabemos, pero hoy nosotros podemos tomar decisiones y nosotros tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo.
El mundo trae muchos ofrecimientos a nuestra vida. Estos ofrecimientos, así como la mujer que hoy dice, quedó convencida con este argumento que le dio la serpiente. Dice, porque vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y esto es lo que nos ofrece el mundo muchas veces a nosotros, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestro paladar. Se ven cosas que podemos disfrutar en un momento, que van a traer felicidad a nuestra vida, que van a traer lo que nosotros queremos, que van a llenar ese vacío que nosotros podemos tener en alguna área. Y al igual que Adán y Eva, nosotros tenemos la voluntad de elegir entre el consejo de Dios y el consejo de este mundo. Ahora yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en los zapatos, ¿verdad?, de Adán y Eva? Entonces, dice que la mujer quedó convencida. Ahora, ¿qué prueba les había dado Dios para que ellos creyeran que si comían de este árbol ellos iban a morir? Dios solamente les dijo, no coman de este árbol, porque si comen de este árbol van a morir. Ahora, esto es cuestión de un elemento fundamental que debe tener el cristiano, que se llama fe. En otras palabras, confianza en Dios. Muchas veces nosotros no tenemos quizás las pruebas, no podemos ver el futuro, no podemos ver qué va a pasar más adelante, o tener un contrato firmado que nos asegura que si tomamos una buena decisión, eso nos va a traer bendición a nuestra vida. Lo único que tenemos muchas veces es la promesa de Dios. En el caso de Adán y Eva, Dios había estado con ellos. Ellos sabían que Dios era su creador, que era su guía, que Él los amaba, que Él tenía cuidado de ellos en todo momento. Ellos tenían que confiar en la palabra de Dios, y eso es el elemento que nosotros necesitamos para desarrollarnos en esta vida. Nosotros necesitamos cada día confiar más en Dios, a pesar de que las situaciones están complicadas, a pesar de que la noche es bastante oscura, que no podemos ver más allá. Pero bueno, Dios ha prometido siempre estar con nosotros. Entonces esto quizás no es un asunto de pruebas, de quién da más el mejor argumento, sino es un asunto de fe, de confiar en Dios. Dice que, bueno, la mujer comió de este árbol, dio de comer a Adán. Dice, en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Recordemos que en su estado original, ellos no sentían vergüenza. Ya comienza la decisión que tomaron a tener consecuencias. Entonces, bueno, dice que con algunas hojas hicieron algo para cubrirse. Dice que cuando soplaba la brisa, en la tarde el hombre y la esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te voy caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y alegorizando un poco en este pasaje, esto es lo que trae el pecado a la vida del hombre y de la mujer: desnudez. Trae miseria, trae dolor, no trae otra cosa. Podemos, como digo, alegorizar un poquito. La voluntad de Dios, la santidad de Dios cubre nuestra vida, nos protege, nos llena de seguridad, nos llena de paz, nos llena de amor, mas el pecado trae a nuestra vida desnudez. Ahora, después de esta acción que el hombre y la mujer toman, viene un estado posterior del hombre, que es el estado del hombre después, o del ser humano después de la caída. El efecto de la caída de Adán sobre la raza humana y el fruto de la desobediencia de esta acción. En el versículo 16 de Génesis 3 hay ciertas consecuencias. Para la mujer, dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Tu marido gobernará sobre ti. Esto es algo muy serio y muy profundo, ¿verdad? Que quizás aquí podemos encontrar algunas raíces del machismo o de la injusticia sobre la mujer. Ahora, esto no es plan de Dios.
Esto no fue el diseño de Dios. Antes de este estado, en ningún momento se ve al hombre poniendo encima de la mujer o la mujer encima del hombre. Los dos dicen que, ¿verdad?, estaban unidos y no se ve a ninguno sometiendo al otro. Ese era el plan de Dios, que fueran exactamente iguales. Ahora, el producto del pecado, las cosas cambian. Entonces Dios trae este castigo o esta disciplina a la mujer. Para el hombre, dice que la tierra va a ser maldita. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirás pinos y cardos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Y una de las consecuencias más duras y más dolorosas, que es la muerte. Eso es producto del pecado y de un estado de pecado del ser humano. Hay unos versículos que reflejan cómo se probó o cómo evoluciona este pecado, porque el pecado es progresivo en la vida de cualquier ser humano y cada vez va creciendo en aquel, ¿verdad?, que da su vida al pecado y va trayendo consecuencias cada vez más serias y más graves en la vida de la persona. Génesis 6:5 dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Si yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿esto habrá cambiado algo? O la gente siempre busca el mal. Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Aquí no se salva uno. Y de hecho en Romanos 3, del 9 en adelante, dice lo siguiente. Y este mensaje de Pablo es maravilloso en el sentido que nos explica cómo es que funciona el pecado, a quienes alcanza. Dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás. Para nada, dice Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Esto es muy serio, esto es real, esto es una ley que está en el mundo, que todos están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Esta es la realidad del ser humano. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Está hablando de la realidad del ser humano en pecado. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Y lo resume en el versículo 23, y muy conocido: por cuanto todos pecaron, todos incluye a todo el género humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el mayor sufrimiento, la mayor consecuencia que trae el pecado a la vida del ser humano, que lo aleja de la presencia de Dios. Ahora, si todos, sobre todo recae esta acción de Adán y Eva y trae consecuencias de dolor, de sufrimiento, trae muerte a nuestra vida, trae el pecado, ¿qué podemos hacer ante esta clara abundancia de pecado en el ser humano? Y ya para terminar y concluir este mensaje, porque no quiero dejarlos en una situación donde veamos solamente o quedemos en ese estado de pecado del ser humano. ¿Qué podemos hacer ante esta clara abundancia de pecado? La respuesta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba y dijo: mire, el Cordero de Dios, y escuche bien, que quita el pecado del mundo. Este pecado, ¿verdad? El Hijo de Dios, Jesucristo, no es que viene a cubrirlo, no es que viene a disimularlo, no, Él viene a quitar totalmente el pecado
del mundo. En 2 Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Ahora lo que hace Jesucristo, ya no toma más en cuenta el pecado del ser humano, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Esto es un proceso, ¿verdad?, donde aquí ya entra creer en Jesucristo, pasar a ser hijo de Dios, ser sellado por medio de su Espíritu Santo, como lo habla la Biblia en Efesios capítulo 2, el proceso de regeneración y demás, ¿verdad?, que no entra en esta lección de hoy. En Romanos 5:21, y ya para terminar el último versículo, dice así: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él, el plan original de Dios, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si por un hombre, dice la Biblia, Adán, entró el pecado a este mundo, por un hombre, Jesucristo, el pecado ya no tiene poder sobre el ser humano. Ahora, estos son para los que deciden seguir a Jesucristo, para los que deciden aceptar a Dios y a Jesús como el Hijo de Dios y el único Salvador de nuestras vidas. Entonces yo solamente quiero terminar haciendo un pequeño resumen. Somos criaturas de Dios, somos su máxima creación, somos personas muy valiosas. Dios tiene un propósito claro, definido para cada uno de nosotros. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere que al ser humano le vaya bien. Lastimosamente Él tenía un diseño perfecto para nosotros. Por culpa de nuestro deseo pecaminoso, tomamos decisiones incorrectas, nos alejamos de Dios, el pecado domina sobre la vida del ser humano, y esto es una lucha. Aparece Jesucristo en escena, Jesucristo nos reconcilia con Dios, nos quita el pecado, no es que lo cubre, lo quita totalmente de nuestras vidas, nos sella con su Espíritu Santo, y pasamos a pertenecer a la familia de Dios, porque somos hijos de Dios. Este es el mensaje de esta noche. Espero que hayamos aprendido, espero que lo hayamos disfrutado, espero no haberlos aburrido. Esperamos sus comentarios. Yo me siento aquí como un youtuber, ¿verdad?, para mejorar, para hacer ver las cosas que estamos haciendo mal y poder seguir transmitiendo estos videos para edificación de la iglesia, Camino al Cielo en primer lugar, y de la iglesia en general. Y me voy a despedir solamente con una oración para que Dios bendiga nuestras vidas, porque creemos que así Dios tiene el poder para hacerlo. Padre, gracias por este momento, por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, por aprender de tu palabra, por conocer, porque queremos ser como esas personas que ya les daban alimento sólido, Señor, y no era necesario darle alimento más liviano, Señor, porque eran personas que estaban empezando tu palabra. No queremos crecer día a día, que tú traigas conocimiento a nuestra vida para que nosotros podamos tener decisiones sabias de acuerdo a tu voluntad, aunque somos muchas veces el pecado nos vence, pero tu sangre es más poderosa que cualquier pecado. Te pido que bendiga las vidas de cada una de las personas que nos ven, y que bendiga la iglesia Camino al Cielo, Señor, y que tú respaldes este proyecto, y que toda la honra y la gloria sea para ti. Que el Señor les bendiga y buenas noches.